Hola, muy buenas. Estamos ya en este segundo Congreso Internacional de Naturopatía, que lleva el nombre de Benedicto Luz, primero porque se celebra el día 3 de febrero, que es el cumpleaños, la onomástica, de Benedicto Luz, el fundador de la naturopatía. Por eso el día 3 de febrero está declarado Día Internacional de la Naturopatía, porque Benedicto Luz lo que se llama la razón de la historia. Benedicto Luz, protagonista de su historia. Él está dentro de un contexto histórico y lo que se denomina también una justificación histórica. Es decir, que Benedicto Luz no miró hacia arriba y dice, ya lo tengo. Naturopatía, me voy a poner. Hay todo un contexto que favorece que Benedicto Luz llegara a esas conclusiones y una justificación histórica también. Sin entrar en grandes detalles de su biografía ya conocida, pero sí ver un poco ese contexto que es importante. ¿Dónde empieza? Aparte de sus grandes inquietudes y lo que he comentado antes, la razón de la historia que también es importante. Le tocó ser protagonista de su momento. Benedicto luego, como muchos de aquella época, y también posteriores y anteriores también, naturópatas, pues tuvieron un problema de salud. Y ese problema de salud, pues, lo cuenta posteriormente, que incluso la defunción. El documento de defunción lo estaban escribiendo delante suya también, allá. Él había probado, evidentemente, por lo que tenía que probar y además también utilizó homeopatía. Vamos a quedarnos con este detalle que es importante después para la denominación. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues oí hablar de Sebastián Ernest, estaba en Alemania porque Benedicto Luz era de origen alemán, él va a Estados Unidos, tiene ese problema, vuelve y se recupera. Dice, vaya, ¿y ahora qué? Pues vuelvo a Estados Unidos, le solicita a Sebastián Ené que se va a llevar para allá todo ese conocimiento y divulgarlo. Bueno, que cuando va a Estados Unidos también se encuentra allí que ya ese movimiento era incipiente, había empezado en Nueva York, donde se estaba. Interesante, porque ya vemos el contexto histórico. ¿Eh? Tiene un problema de salud, no me lo resuelven por este medio, ni siquiera con homeopatía que lo utilizó, que tiene su porqué después, como lo veremos, vamos a quedarnos con esta idea. Vuelve, conoce a Sebastián Snake, se recupera, vuelve otra vez y dice, bueno, que es interesante y además importante esto para la salud. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando. Comienza con la sociedad Snake, y también su tienda de productos, es decir, empieza lo que llama ese proceso de vida natural que él había aprendido antes. Entonces, a partir de ahí, ya Benedicto Luz tiene la idea de pasar conceptos y denominación de naturopatía como ciencia y profesión, que es el título de la ponencia. Así que Benedicto Luz, aquí tenemos una foto suya ya más joven, de 1911, él estudió y observó lo que tenían de común todos los distintos sistemas de salud natural, los que había conocido en Europa, que ahora veremos después el contexto gráfico, quiénes fueron todos ellos, y qué tenían de común. Pues él observó, por ejemplo, la ortopatía de Jennings, la hidropatía, no se llamaba hidroterapia en aquella época, osteopatía, homeopatía, alimentación, ejercicio físico, energético, los aspectos psicológicos también, lo veremos después en su definición. Dice, bueno, ¿qué tienen de común todo? Tienen de común que todos intentan volver al camino de la naturaleza. Primera idea, que era importante, ¿no? Y todas utilizan métodos naturales de salud. Término que acuña él, que le acuña el término métodos naturales de salud. Le quiere dar nombre. Por lo tanto, a ese conjunto, de lo que tienen de común todo le denominó naturopata. Literalmente significa el sendero de la naturaleza. ¿Y eso qué significa? Que todos esos los sistemas que él había estudiado, aprendido y aplicado en su persona, lo que pretenden es volver a la persona que siga su camino natural y importante, no solamente recuperar, como os decía, sino también mantener y acrecentar la salud.
Entonces, ¿cuál es el estado natural del ser humano? Dice la salud. Vamos a definirla de esta manera. La salud es el estado natural del ser humano. Bien. Si el estado natural, vivir de acuerdo a las leyes naturales, es decir, vivir en el camino de la naturaleza. Si me aparto, la naturaleza que va a poner en marcha todos los mecanismos para que te vuelva a la normalidad funcional. Todo eso está ya muy investigado, científicamente fundamentado. Oye, ¿y esto cómo es? Pues sí, vivo de acuerdo a unas leyes naturales, vivo en el camino de la naturaleza, me aparto, pues la naturaleza pondrá en marcha mecanismos para que vuelva otra vez. Y esos son mecanismos adaptativos. Se van volviendo, vuelvo otra vez. Bueno, ¿y cómo se recupera todo ese proceso? Pues evidentemente la naturopatía es fundamental para ese proceso. Primero, para entenderlo y comprenderlo. Y en segundo lugar, para después aplicarlo. Ciencia y profesión. Porque Benedicto luego, observando todo lo que tenían de común, finalmente lo que hizo, como lo comenta también, los métodos naturales de salud que se han utilizado tradicionalmente, es decir, los remedios naturales de salud que la humanidad ha utilizado siempre. Bueno, pues vamos a convertirlo en objeto formal de estudio. Y se llama ciencia. La ciencia es ciencia porque tiene un objeto formal de estudio. ¿Y cuál es el objeto formal de estudio de la naturopatía? Pues Benedicto bueno, lo que ha sido siempre, desde siempre, lo empírico, lo tradicional, ¿eh? Convierto en un objeto formal de estudio. Y eso es el comienzo de la ciencia naturopática. ¿Cuál es la base? Repito, lo tradicional, lo empírico. ¿eh? Vamos a convertirlo. A partir de ahí empezamos a investigar, a sistematizarlo, con teorías, con leyes, con modelos, y empieza todo un proceso. Y la ciencia comienza con un objeto formal de estudio y la definición que veremos ahora y después el proceso de sistematización. Por lo tanto, por llamarle argumento ontológico, permitirme la licencia de llamarle argumento ontológico, vivir de acuerdo a las leyes naturales, me aparto de ese proceso, pues la naturaleza pondrá en marcha mecanismos para que vuelva otra vez. Una cosa que es normal. Y una cuestión de adaptación y supervivencia. Se ponen en marcha los mecanismos, que hoy en día, como digo, científicamente, pues, cientos de ellos. Cómo funciona el organismo y busca siempre el máximo de eficiencia y esa adaptación al medio. Y en el contexto histórico comentado antes, he conocido a Sebastián Sney, que lo tenemos aquí, veis aquí con la fechita, bien, fijar el proceso, y él conoce todo ese gran movimiento que había en Centro Europa, que se llamó la Naturheilkunde. Aquí tenemos la primera definición de naturopatía, y me la estoy comentando aquí un poco, pues lo vais leyendo, lo he dejado, como siempre lo hago, en inglés, para que lo vayamos traduciendo y veréis que es un término que a veces da lugar a confusión, porque ya ves, Benedicto Luz, en su contexto, lo deja claro, porque para traducir hay que traducir en el contexto, no literalmente, sino en el contexto, y conocer bien el pensamiento de Benedicto Luz, que es lo que él pretendía, entonces se puede traducir. Ahora comentaré este término, vais viéndolo, y mientras, pues, comentar algo importante en el método de investigación en la historia. También utilizamos el método científico en historia, ¿eh? Y no el historicismo. ¿Esto qué quiere decir? Que como Benedicto Luz funda lo que es la ciencia y profesión naturopática, que es lo que había antes. Lo que había antes le denominamos en historia de la naturopatía los umbrales de la naturopatía. Aquí tenéis los umbrales. En Centro Europa, la Naturheilkunde, que se terminó prácticamente es lo mismo que hizo Benedicto Luz, pero años antes, 1848. ¿eh? ¿Y qué se hizo allí? Porque tienen de común todo lo que se hacía allí, el agua, el sol, la tierra, el aire, los ejercicios que tienen de común, esto, y le llamaron, que también está aquí la polémica, quién fue, entre dos, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, sino la literalidad del término Naturheilkunde significa ciencia de la salud natural. Bien.
Ya Benedicto Lugo conoció también ese movimiento de la Naturheilkunde a través de Sebastián Ernest. Después también conoció, estamos aquí, Vincent Preisne, que es que lo inicia. Quedaros con la fecha, que es importante, fijaros. La fecha de Vincent Preisne, la Naturheilkunde, y abajo Samuel Thomson. ¿Veis? La fecha que es importante, tenerlo en cuenta, ¿eh? Johannes Kross, Sebastián Ernest, Arnoldo Ricli, Emmanuel Felke, Luis Kuhne, Adolf Huss. Bueno, él también conoció la obra de Luis Kuhne también, porque su mujer, Luisa, Luisa en español, pues también conoció a Luis Kuhne. Incluso la obra clásica de Luis Kuhne, La nueva ciencia de curar, traducido a español, en alemán lo tradujo Benedicto Lugo al inglés y le puso un nombre muy sugestivo, que importante. El nombre sugestivo era neonaturopatía. Le fascinó, de tal manera que le puso su nombre. Y aquí vemos también al final a Adolf Huss. Y este ya sí fue titulado en naturopatía en la escuela de Benedicto Luz. Fueron amigos, se conocieron. Se fue de Alemania a Nueva York. Y allí, por contar la anécdota, Benedicto Luz le puso a su centro el mismo nombre que le había puesto él en Alemania a su centro. Tuvo su título de naturópata. Estuvo allí. Bueno, es muy interesante porque es, diríamos, el primero. Desde los umbrales de la naturopatía es el primero, ya decimos naturópata. Escribió su famoso libro El retorno a la naturaleza. Y después, cuando Benedicto Lugo va a Estados Unidos, se encuentra con otro gran movimiento que ya había allí, que se llama históricamente Movimiento de la Nature Cure. En ese movimiento, pues aquí tenemos, podéis observar, visto Samuel Thomson, comparar la fecha con Vincent Preisne, ¿no? Prácticamente unos años anteriores. Rassertraal, nos quedamos con este nombre que es importante cuando hablemos un poquito en torno a ese debate histórico ya superado, digo superado, y voy a comentar después en los años 80 qué pasó, porque ya estaba superado al principio del siglo XX, pero se abrió otra vez el debate sin ningún fundamento, pero quedaros con Trump, que es importante también. Robert Walter, J. Caley Jackson, Sylvester Graham, John Tilden sistematiza una de las ideas centrales, evidentemente, de la naturopatía, que Benedicto Luz también recoge en el proceso y en las definiciones, que es el concepto de tosemia, que veremos ahora. Tilde lo sistematiza, ¿eh? En su fase, muy bien desarrollado, ¿eh? Y la tosemia, como bien sabemos, es uno de los elementos nucleares tanto de la teoría como de la práctica naturopática. Y Isaac Jenny, como antes comentamos, viendo ortopatía, osteopatía, diríamos el que acuña el término ortopatía. ¿Eh? ¿Qué es la ortopatía? Pues el camino de lo normal, patos camino, orto lo normal. Si te apartas de lo normal, tienes que volver a la normalidad. También lo conoció, la obra también la conoció Benedicto Luz, por eso es lo que se encontró allí, lo que traía de Centro pues es lo que me he encontrado aquí. Y en ese lugar de encuentro, se que tienen de común todo, esto, por lo que llamarle esto, sí. Idea, concepto y denominación. Aquí es lo que utiliza, y esta es la primera definición, que es la primera y no la última, porque evidentemente cuando toda ciencia comienza, se va sistematizando y se va ampliando los conceptos. Después hay varias definiciones, todas ellas de 1902, es la primera definición que da Benedicto Luz, las otras son ya del 1910, 1915, que van dando definiciones muy interesantes en la primera década del siglo XX. De tal manera que se va sistematizando la naturopatía, que en 1914 Louis Blumer hace la primera clasificación de la naturopatía. Es decir, qué herramientas se utilizan y la pone en tres grandes áreas: naturopatía mecánica, naturopatía material, naturopatía psicológica. Y ahí está el debate también. Cuando lo clasifica, pues lógico, que dice, esta técnica es mía, esta es mía, tiene por qué incluirla en naturopatía. Todavía ocurre que sí. Lo dejo ahí porque es un tema muy interesante sobre la clasificación de Louis Blumer, 1914. Y el debate, porque os podéis imaginar, el debate todavía está por ahí, en algunos países vos sabés el tema en las ciertas regulaciones, lo que incluye, ve que lo incluye todo, dice, por uno se resistieron porque va a incluir que esto es mío, lo va a incluirlo aquí. Después ya definiciones posteriores que van sistematizando, pues van diciendo, bueno,
¿eh? Que hay que darle, lo que le da, diríamos, cohesión y coherencia a todas esas técnicas es naturopatía, como os decía, y los posteriores también. ¿De acuerdo? Es lo que hizo, no inventó una técnica nueva, ni una terapia nueva, ni dijo tal tema. Simplemente lo que hizo fue que tienen de común. Y darle una base científica y después una profesión. La palabra que la dejo aquí es Healing, ¿lo veis? Que algunos lo traducen por curación. La naturopatía es una escuela distinta de curación. Cuidado, es todo menos curación. Después Benedicto lo dice posteriormente, ¿eh? Traducirlo la literalidad, pero dentro del contexto histórico y del pensamiento de Benedicto Luz y los posteriores naturópatas, ¿de acuerdo? Todas las agentes naturales, el aire, el agua, la tierra, el ejercicio, todo, ¿eh? Tratamiento mecánico y él no olvida, evidentemente, la ciencia mental y moral, o sea, cuerpo, mente y después lo que es el medio, se llama el paradigma de la naturopatía que le llamamos actualmente, el paradigma eco-bio-psicosocial, término actual, ¿de acuerdo? Y aquí está algo también muy importante que os he puesto aquí, la primera revista, fijaros el nombre que le pone de Naturopath. Porque el debate, me voy a introducirlo ahora para no entrar después posteriormente en la denominación, que tenemos la idea, tenemos el concepto. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tienen de común? Ahora voy a poner el concepto. ¿Concepto cuál es? Por ser humano se aparta de la naturaleza, voy a llegar al tema, lo voy sistematizando, ahora voy a denominarlo. Idea, concepto, denominación. Tengo la idea de los métodos naturales, que ahora lo he visto aquí, lo he visto aquí, lo he visto aquí, pues tengo la idea. Ahora voy a conceptualizarlo. El camino, este es el camino de la naturaleza, me aparto, pues hay que volver a la naturaleza otra vez. La naturaleza, ¿qué hace? Pone en marcha mecanismos. ¿Y qué hace el profesional naturópata? Pues aplicar métodos naturales de salud, término que acuña Benedicto Luz, para volver otra vez al camino natural. Sin de sencillo, como lo planteo, idea, concepto y denominación que le puso. Por lo tanto, lo que hizo fue, ¿eh? Dentro de esa idea, pasar al concepto, pues el método de SNE que hizo, pues combinarlo con otros métodos naturales de salud. Y después visitó otros centros, tanto en Alemania, y, y se comprometió también a estudiar otros sistemas, por ejemplo, como comentaba antes, de Kuhner, de Lama, Agrohub, y todos aquellos que eran practicantes en el momento de la Naturheilkunde en Europa. Y fíjate lo que escribió, aquí está en 1903, esto es en la revista Naturopaths, y Gerardo de la Salud. Después cambió el nombre, le llamó de Naturespa, que veremos también una portada que os he traído. Pero fijaros, ya le puso el nombre en 1903. Ya utiliza el término Naturopath. Y fijaros, Naturopath, no dice Naturepath. ¿eh? Ahora veremos después la revista y voy a explicar un poco también el debate histórico ya superado, pero como todavía incluso si entráis en internet y vais a alguna de estas tipo Google, Wikipedia, entráis por ahí y vuelven a decir lo mismo. Vamos a decirlo después, ¿vale? Por lo tanto, fijaros lo que dice, una vez que hace todo el tema, sistematiza, comienza el proceso y dice el método de salud natural de Ney no hablaba de alimentación y tampoco de los baños de aire, de eso, de los masajes, la electroterapia, mecanoterapia, la cultura física y las técnicas de sugestión. Así que le faltaba algo más. Utilizaba bien las plantas, pero le faltaba algo más. Y es lo que observó con otros métodos de la Naturgelicunde, que es lo mismo, vamos a unir, que tienen de común todos estos elementos. Que cómo empieza toda ciencia. Toda ciencia empieza con datos aislados y empiezo a ver la relación que hay en esos datos. Las primeras relaciones se llaman estructura primaria y poco a poco se ven relaciones más complejas hasta que al final llegamos a la etapa de sistematización de la naturopatía, que es un proceso. Empieza por elementos simples, uno aquí, otro aquí, tenemos A, tengo B, tengo C y tengo D. Bueno, ¿qué relación hay entre A, B, C y D? Va a haber una relación primaria. Mira, A con B hay una relación. Después vemos que C con D y se van viendo las estructuras y los sistemas. Se llama sistematización de la ciencia, que empieza por datos aislados, evidentemente, como toda ciencia. Y Benedicto lo que va, que es lo que hace, da ese primer paso y se tienen de común A, B, C y D. Vaya, pues tienen de común esto. Y cuando tienen de común esto, se unen todos, ¿cuál es el objetivo?
Pues la salud, el estado natural del ser humano, la salud. Por lo tanto, de acuerdo a la naturaleza, como argumento ontológico, pues hay que volver a ella. ¿Cómo se vuelve? Pues evidentemente aplicando métodos naturales de salud, como lo comprobó en persona. Y aquí la revista, que interesante, ¿no? El Heraldo de la Salud, que se llamaba. Y otras definiciones de naturopatía que Benedicto Luz, evidentemente, también aportó, aparte de otros. No voy a entrar en todos ellos, son definiciones muy interesantes. ¿Eh? Y continúa diciendo, que esto es importante, ¿eh? Cuando ha visto la definición que da, dice, oye, que aquí falta esto, falta lo, dice, como ninguna de los agentes naturales de salud puede sola de por sí misma. ¿Eh? Utilizo términos, cuidado que cuando empiezas una ciencia, una naturopatía, como una ciencia que comienza, ¿de acuerdo? Tiene un objeto formal de estudio, como hemos visto, los remedios naturales de salud, lo que se ha utilizado siempre en la humanidad. Benedicto Lull acuña el término métodos naturales de salud y lo convierte en objeto formal de estudio, es decir, la salud, su vertiente natural. Pero como toda ciencia que comienza, pues evidentemente los términos tiene que pedirlo prestado a otra ciencia en aquel momento. Bueno, aquí tenemos uno como enfermedad. Después lo va cambiando, ¿eh? Ya a los años 30 se cambia el nombre, ¿eh? Se va sistematizando, pero al principio es normal. ¿De acuerdo? Digo que la traducción literal, porque es normal que se cojan términos de otras, hasta que esa ciencia va creciendo, es decir, se va sistematizando y adquiere su propia nomenclatura y taxonomía. Por lo tanto, ninguno, ¿de acuerdo? Diciendo y continúa diciendo, como ninguna agente natural de salud por sí sola puede, solo el naturópata emplea de una forma razonable la combinación que mejor se adapte a cada caso individual. Es interesante, ¿no? Porque aquí se ve claramente que ya Benedicto Luz se adelanta un poco a esa crítica que ahora se le llaman los reduccionismos. Esto es por esto y esto hay que hacer esto. Se llama reduccionismo. Lo que decía además también un pensamiento ecléctico, que también se lo ha dicho Benedicto Luz, el eclecticismo de Benedicto Luz. Cuidado. Cuidado, que Benedicto Luz no hace, empieza a mezclar esto con esto y hace una mezcla en la batidora, a ver qué sale, ¿no? Con una lógica, y aquí lo explica claramente, repito, el naturópata emplea de una forma razonable la combinación que mejor se adapte. Por lo tanto, como decía, bueno, si usted, eso ya en Blume también lo definía, dice, bueno, si usted hace esto, le falta esto. Por lo tanto, en inglés dice branch, ramas, ¿no? Pero hay un tronco, ese tronco, la naturopatía. Ese debate es muy interesante desde el principio del siglo XX. Y después, el resultado de esta metodología, evidentemente, tiene que ser beneficiosa. Tengo A, entonces B. Si lo aplico, tiene que producir un beneficio. Después habla del poder de las fuerzas de la naturaleza, lo que ahora se denomina, que es también otro debate, bis natura regeneratrix, lo pone en nuestro logotipo, y no la bis natura medicatrix, porque vamos viendo cómo Benedicto luego va definiendo, ¿eh? Va definiendo el tema. Ahora viene una frase suya que es clave y fundamental. Hay dos que son clave y fundamental que vamos a ver, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un poder en la naturaleza, sí, que está basado en la filosofía vitalista, en el vitalismo clásico, sí, por supuesto. El vitalismo está basado en la fuerza vital, pero es un concepto filosófico que lo pasamos allá a operativizarlo, sustantivizarlo con el método científico, evidentemente. Y esa fuerza que tiene la naturaleza, que es lo que hacen siempre, es eliminar la materia extraña o tóxica del sistema. Lo que ya después Tilden desarrolló en la tosemia explicada, plané en inglés, ¿de acuerdo? Y la vitalidad de la sangre revitaliza todos los órganos y tejidos y regenera todo el organismo. Ese es el concepto, ¿eh? Idea, concepto. Tiene ya la idea, lo conceptualiza y le pone un nombre, que es naturopatía. La primera definición, pero después ya posteriormente, ¿eh? Otras definiciones, no. Porque ya pues se debate, oye, porque esto no, esto es mío, esto aquí no entra, esto aquí no entra, esto aquí no entra, esto aquí no entra. Todavía existe eso, no, no, esto entra aquí, esto no es aquí, esto es aparte.
No voy a entrar en ese detalle ahora, si no me importa, ¿vale? Empezamos. ¿Eh? Y vuelvo a insistir, la naturopatía es lo que envuelve todos los métodos naturales de salud, término que acuña Benedicto Luz en 1902. Bien, pero como seguía, ¿no? Porque los humanos somos humanos, demasiado humanos, no hay más vuelta de hoja, pues evidentemente una vez que Benedicto Luz acuña el término, pues otras personas que dicen yo también quiero pasar a la historia. Porque ese sí y yo no. Bueno, pues llega uno, pone otro nombre, y llega otro que pone otro nombre, que dice, no, no, naturopatía no, natural therapy, Lilla, que estudió naturopatía con Benedicto Luz, pero los humanos somos así, ¿no? Yo quiero lo mío para pasar la historia. Bueno, por eso Benedicto Luz, esta famosa frase del año 25 lo hace para eso, para decir, mire usted que no. Porque evidentemente que saliera el nombre adelante costó, ¿eh? Porque quisieron cambiarlo todo, ¿eh? Shelton también, que también estudió, Herbert Shelton también estudió naturopatía en la escuela de Benedicto Luz, la que había, pero también quería pasar la historia y por un tema tal que tuvo, pues bueno, inventó otro, y después inventaron otros nombres, ¿vale? Por eso lo remarcó en el año 25. Naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales. Pero esto lo hace en alusión a Gary Lila, que sacó su famoso libro Natural Therapy de las terapias naturales. Ya tengo lo mío. ¿Y qué hizo? Pues lo mismo que Benedicto Luz. No lo mismo, lo que hizo fue la batidora. Empezó a mezclarlo todo y al final vio que no funcionaba, pero ya volvió otra vez. Entonces la palabra naturopatía ya quedó establecida y registrada. Registrada. Ahora veremos cuando se legaliza por primera vez en el año 29, con sus definiciones, con todo. ¿Eh? Bueno, pues aquí tenemos el concepto y las definiciones que tuvieron que incluye todas. No, lo mío no, la quiropraxia no entra, la osteopatía no entra, la homeopatía no entra, esto no entra. Ve el debate que todavía existe, que sí, sí. Por eso Blume después cuando hace la clasificación también se encuentra con el mismo tema y posteriormente con lo mismo. ¿De acuerdo? Es importante y permitirme el calificativo de genialidad de Benedicto Luz. Genialidad, que sí. Que tienen de común. Vamos a hacerlo, va a dar una forma, una coherencia y que se pueda aplicar de forma razonable. Oye, pues bien, sigue una metodología. Esta otra definición muy interesante de Benedicto Luz. Y entonces aquí está la segunda, el nombre que después salió, de Nature Spatz, ¿veis? Aquí está ya la clave. Del término, que ahora aquí, ¿eh? Este proceso histórico de evolución desde ciencia, profesión y ocupación de Nature Spatz. Está puesto Nature Spatz, Benedicto Luz, y esto es la asociación que ahora veremos un tema. Bueno, Nature Spatz, ahí está, el sendero de la naturaleza. Por lo tanto, naturopatía le da esa forma y dice Nature Spatz. ¿Existía el nombre? Bueno, es un debate, pero el debate duró hasta los años 20. Lo que pasa es que después no voy a entrar en detalle de personas que lo hizo, eso podría entrar en las redes, lo sabía perfectamente, en los años 80, al final de los 80, escribe su libro y dice, no, Benedicto Lu compró la patente. A otro, allá. No, no le compró patente porque no hay documentos de compraventa. Y además estamos hablando de 1800, si fuera cierto hubiera sido en 1896. Patentes y marcas en aquella época. ¿Eh? Bien, Benedicto Lugo, como ya he comentado antes, también abrió un centro que estuvo allí y también, evidentemente, una tienda de productos naturales y todo eso. Bueno, la otra versión es que le cedió, este señor le cedió ese nombre para que él lo pusiera allí porque se le había ocurrido. Porque era homeopata. Homeopatía, naturaleza, naturopatía, osteopatía, ortopatía, hidropatía, pues naturopatía, naturopat, evidentemente. Que más te quedaron con lado que es importante. Bueno, si se lo cedió, no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque este señor, como ahora también había estudiado homeopatía, tenía una escuela. Las clases las daba su mujer. Y Benedicto Luz estudió homeopatía con su mujer. También, porque solo tuve que aprender de todo para saber que tenían de común. Pero después cuenta que la homeopatía no le funcionó. Por eso, cuando veamos el primer plan de estudio de naturopatía, no incluyó la homeopatía. La homeopatía forma parte del corpus naturopático y a partir del año de los años 30. ¿eh?
y en Alemania por una serie de circunstancias. Voy a entrar en ese detalle ahora, pero él no lo incluye. ¿Por qué? Porque dice que y no le funcionó, no lo incluyó. Pero, oye, es probable, tampoco hay un documento de sesión que diga te cedo este nombre para que usted lo pongáis. Bueno, la tercera versión, ¿se acordáis que os comenté? Quedaros con este nombre, Contrala, ¿se acordáis? Raser Track, Tracker Raser Track. Quedaros con este nombre, ¿por qué? Porque en un documento que él saca durante la Guerra Civil Americana, utiliza el término Nature Pact, no Naturopath, como vimos antes, Nature Pact. Además está el documento, El documento está. Eso sí existe, ese documento donde, o sea, que años antes ya ese término, la idea estaba, y el término era Naturepath, Naturepath, ¿de acuerdo? Además que el lado cambia lado, puede que lo escuchara, lo oyera y dice, bueno, pues lo acuño, le quito la y le pongo la O. Bueno, también esa posibilidad, otra que Benedicto lo organiza un concurso de ideas para ver qué palabra es la buena, porque tiene juicio, pues demandado a nivel federal, pues creo que 14 o 16 veces, una barbaridad, ¿no? Y en el estado de Nueva York, pues las denuncias le caían, con una señora que fue a por él, como le cuenta su revista, dice, uff, ¿qué nos queda? Dice, bueno, hace un concurso de ideas, a ver qué nombre viene. Entonces, pues aparece en términos naturopat. Bueno, dice, bueno, pues esta es la mejor idea, así que la acuñamos. Bueno, es otra versión. ¿eh? Versión sea la que sea, lo importante es que quien le da la forma, el contenido y la sistematización es Benedicto Luz. Eso históricamente está muy documentado. Por lo tanto, y cuenta la anécdota, ¿no? Cuando sale una mañana muy contento y va a comprar la tienda de ultramarino, cuando lo ve allí el dueño, el tendero, le dice, oye, Benedict, te veo muy contento, ¿qué te ocurre? Dice, porque he encontrado la palabra mágica de Word Magic, o de Magic Word, dicen los ingleses, cambian los nombres. La he encontrado. Oye, ¿eso qué significa? Dice, que se nos acabaron nuestros problemas. Por lo pronto ya ganó el juicio, que lo tenía complicado. Después dice, por lo menos empezamos bien, ya nos ha ayudado a ganar juicio. Bueno, pues ya es un comienzo para definirlo, estaba enunciado evidentemente por intrusismo, lo decimos, bueno, pues ya tenemos le dice, pues ya lo tengo. Y una vez que lo tengo, ¿qué hago? Monto una revista, bueno, Naturepath, Naturopath, confundí con él. Después que, pues Naturepath, como él dice, hay que volver al camino de la naturaleza. Pues Naturepath, donde viene la palabra naturopatía. Por lo tanto, ya tenemos la idea, métodos naturales de salud, conceptos, objetos, formas de estudio, denominación, naturopatía, ya lo tenemos. Después, los años 80, como digo, al final los 80 se lo sacan su famoso libro, Dice, no, es que compró la patente. Bueno, un congreso que tuve en Valencia, se levantó y lo dijo, 6 años, ¿no? Digo, se llama el contrato de compraventa. No es que yo he leído un libro de este americano tal, que dice, bueno, por decir. Pero es lamentable que este señor, le voy a decir nombre para no hacerle, todo el mundo lo conoce, incluso lo hemos invitado al congreso para que venga también. Es lamentable que no haya rectificado, porque él dice que es naturópata, ¿eh? Bueno, pero ni quita ni pone. Lo importante es que el proceso histórico acuña el término y le da el contenido que es importante. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Bueno, pues este es el proceso histórico, y aquí está la definición etimológica, naturaleza, paz, camino, sendero. Y curiosamente, fijaros que ha dado tan interesante que en el sánscrito existe el término patía, que traducido a español significa lo apropiado para el propio camino, valga la redundancia, como dice en el Ayurveda. Dice, los doshas se apartan del camino, tienen que volver otra vez para él para tener salud. El concepto es el mismo que aparece del sánscrito, es el mismo concepto, patía, del sánscrito. Es curioso este dato, ¿eh? Que siempre ha habido debate histórico, incluso aquí en España también lo hubo en su momento, en el año 80. Naturopatía viene del patos griego, significa enfermedad. No, no es cierto, viene de aquí. Además, en griego patos no significa enfermedad, significa sufrimiento. En griego nouson, lo que significa enfermedad, con todo lo que implica, la escuela de Kos, la escuela de Nido. Es decir, porque a veces había una crítica tremenda y la traducción en español, para que se aceptara, costó lo suyo también, creo que lo he comentado en otros congresos también, ¿no? Está por ahí, podéis verlo en los vídeos, el tema cómo empieza en el español, el problema de la traducción, ¿de acuerdo? Bueno, pues está, ya tenemos, ya le he dicho luz la idea, tiene el concepto, la denominación, dentro de su contexto. Bueno, tiene su juicio, porque es lógico, empieza, pues tiene que, va a chocar, demandado, demandas un montón de denuncias, pero en cuenta, como dice la palabra mágica, dice, por lo menos hemos comenzado bien, ganando juicio. Estupendo.
Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que hace? Pues, evidentemente, sigue Benedicto Luz reafirmándose, porque también tiene una editorial, o sea, súper completo, ¿no? Consulta, su tienda, su escuela y una editorial. ¡Guau! Además era Acuario también, como bien sabemos, ¿no? 3 de febrero. ¿Eh? Pues la naturopatía como ciencia y profesión ya está establecida. ¿Eh? Desde que Benedicto Luz a finales del 19 expresó, esto es importante y subrayado en negrito, que nos quede, ¿eh? Después lo vamos a traducir todos los idiomas, está traducido, esto es del inglés traducido todo, como él escribió en inglés. Él aprendió después, tuvo que aprender inglés, era alemán, ¿eh? Fijaos lo que él dijo. Expresó la firme convicción de que la naturopatía requería un conocimiento diferente al conocimiento médico. Espera, ¿eh? ¿Queda claro? Digo por que después que si medicina naturopática, no sé cuánto, y se lo dejó muy claro, muy clarito lo quería, porque quería decir demarcación. ¿Qué significa demarcación? Que esto está aquí. Y está demarcado aquí, evitamos el conflicto con esto, como él lo tuvo, con las demandas. Es que tuvo también, eso también es otro contexto, aparte del problema de salud que tuvo, la justicia. ¿Entiendes? Los problemas con la justicia, el contexto histórico que estamos comentando, y el contexto de justificación. Por tanto, lo pongo en negrita, porque esta era su, dice, la firme convicción, que él lo expresó más una vez, que la naturopatía requería un conocimiento diferente al conocimiento médico. Es importante destacar, subrayar y poner énfasis en esta idea de Benedicto Luque, el que funda la naturopatía. Si no sabemos lo que él pensaba, después empezamos a darle vuelta al tema y a ponerle apellido. Y aquí estaba lo que él diría, lo que era, diríamos, el objetivo final de la naturopatía. ¿Eh? La función propia, se propiciar a la persona un entorno en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él. Importante, no decía, te voy a curar esto como es, lo que no se cura artificialmente lo curo naturalmente. ¿A que no? No, no lo hizo. Dice, esto es así, pero yo lo voy a curar de esta manera, ¿no? Porque ya si Tral, acordamos de Tral, que es el que acuña el término la guerra civil, en un documento que pone Nature Pat, no Naturopat. Y Tral pasa listo en la naturopatía con sus dos famosos principios. Y Benedicto lo conocía la obra de Tral también. Por lo tanto, y después ya ahí pone cuál es el objetivo, lo pone claro, que está en inglés, ¿no? Para que quede en su idioma original en 1905. Todavía como objetivo, Torreas, Transforme, Transfigure, Everda, Lives, Life. ¿Queda claro? Lo que pretende la naturopatía, que no es curarte esto, curarte aquello, curarte el hígado, curarte el riñón, curarte esto, curarte los nervios, tal, con medios naturales, o con terapias naturales, como decía al principio. ¿De acuerdo? Dejo esto aquí, esta reflexión que es importante porque aquí está la clave. Vamos viendo cómo él va conceptualizando, dándole forma a la ciencia naturopática, pues tiene un objetivo, el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Hoy entendemos la autogestión de la salud en el plano individual y la cultura de la salud en el plano social. Bueno, y además, si retomamos el hilo conductor, ¿eh? Que siempre lo comentábamos una vez, que somos los naturópatas los únicos que cumplimos por lo menos las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La cumplimos, ¿no? La salud es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, psíquico, emocional, que sé. Los determinantes sociales de la salud, todo eso. O sea, que somos los naturópatas, creo que es lo único que lo cumplimos, ¿eh? Lo digo así, ¿de acuerdo? Después ya quien quiera criticar, pues critique, yo no estoy de acuerdo, eso, porque para eso está el método científico y está todo esto, para no estar de acuerdo, ¿eh? Y lo criticamos. Bueno, pues he hecho este paréntesis pedagógico para que vayáis leyendo y que queráis traducir directamente pues, la frase final de Benedicto Luz de 1905, cuál es el objetivo final. ¿Eh? Que no es curar esto dándole hierba, planta, esto y lo otro. Y importante ahora, bueno, una vez que tengo ya todo definido, ya tengo la ciencia, objeto formal de estudio, tengo la idea, el concepto y denominado, oye, ¿ahora qué queda? Uf, ahora tengo que convertirlo en profesión, o sea, que se ejerza el ejercicio de, tengo la idea, ya la ciencia hay que pasar a la parte práctica, que es lo que hago primero. Pues evidentemente un plan de estudio, ¿por qué? Porque para entrar en esa profesión
Para que darle entrada a esa profesión, evidentemente tiene que haber una formación primero, si no, ¿cómo vas a ser naturopata y no estás formado primero? Y aquí donde da el salto a la profesión, ya tenemos la ciencia, pasa a la profesión, ¿de acuerdo? Es decir, entrada a esa profesión para su práctica. ¿Y cómo entró en la profesión? Evidentemente con una formación, se va a formar usted en el tema, y aquí está, que esto ya lo hemos visto un montón de veces, el primer plan de estudio. Como podéis observar, como estaba comentando antes, digo, quedaros con la idea, homeopatía no aparece, que no. No aparece homeopatía, que no, no. ¿Eh? Parece lo clásico, lo de Snake, que ha habido muchas críticas porque traicionó a Snake, no, el Snake. Siempre, como lo he dicho, hay mucha documentación al respecto y al respecto, valga la redundancia. Todo el tema de Snake, el agua, el masaje, metosteopatía, gimnástico, masaje Turebran, masaje eléctrico, vibratorio, sistema de higiene natural, dietética, metahipnosis también, sugestión y después las ciencias básicas, anatomía, fisiología, patología, no sé. Método científico. Después cuando él falleció, vino lo que pasó lo que pasó, los que confundieron ciencia con medicina. Ahí podríamos ese hiato que tardó tiempo en que se superara, pero bueno, lo dejaremos para otra charlita, ¿de acuerdo? Y esta escuela se abre a principios del siglo XX y la funda él, ¿ves? Tiene ya la idea. Ahora le voy a poner una escuela de naturopatía que le voy a poner. Voy a poner escuela de terapia, no sé cuánto, otro nombre. Sea lo que sea, desde el principio, que se compró la patente, no la compró, existía el término, no existía, él le da la forma, como estamos viendo, y el contenido. Y funda esa primera escuela en Nueva York, y para tener título tenían que superar estos 10 bloques. Es lo primero que se hizo, después ya se fue ampliando, ya entró en ideología, entraron más técnicas, más elementos, ya se va ampliando. Y homeopatía no entra hasta los años 70 en Estados Unidos. Fijaros. Bueno, pues esta primera escuela ya está el tema. Había una entrada, ¿cómo se entra en la profesión? Pues sí, aprendiendo la ciencia. Tienes que ver de otra forma. Porque antes los umbrales de la naturopatía era una práctica pero sin formación ninguna, era todo empírico. Bueno, yo esto me ha enseñado este maestro discípulo, he aprendido por la pura experiencia directa, la empirei. Entonces hago esto como hizo Sebastián Sney. ¿De acuerdo? Pero no había escuela, no había formaciones. Y dice, ¿cómo entro yo en la profesión? Pues si te haces discípulo mío, a lo mejor aprende algo y después te vas por ahí. Entonces, esto, y además en todos los sitios, en todas partes, que es una profesión, ¿cómo se empieza? ¿De qué manera todo empieza igual? Primero hay una parte que se practica sin formación ninguna, porque es lógico en los umbrales, después tiene que haber una formación para practicar. Esa formación que se basa, pues evidentemente en la ciencia que existe. Si no existe la ciencia, ¿qué vas a aprender? Depende de la ciencia naturopática, se aprende que sí, pues aquí está la primera escuela. ¿Eh? Como podéis ver, muy completito los 10. Toda la parte que llama ciencias básicas, se llama ciencias de la salud actualmente, y después las áreas de conocimiento propio de la naturopatía que se llama actualmente, claro. Y aquí está esta primera escuela, muy interesante, aquí está la publicidad, el American School for Naturopathy, y aquí lo que se daba. Se va aquí, doctor en naturopatía, de la publicidad, y esta es la primera promoción, aquí está Benedicto Lu, lo ve aquí en medio, de Benedicto Lu aquí, y esta es la primera promoción que salió de naturopatía. Ahora me preguntáis si no había ninguna mujer. No, la mujer fue la segunda promoción, que por cierto era de origen italiano. ¿eh? Era de origen italiano, ¿eh? La primera que salió, pero fue posteriormente. En el esquema que hemos visto antes de los umbrales de la naturopatía también me preguntáis, pero no había mujeres, sí, tanto en Centro Europa como en Estados Unidos, ¿vale? Más en Estados Unidos también. Había también pioneras de la naturopatía, ¿eh? Y una de ellas fue la primera que salió, pero fue en la segunda promoción, ¿de acuerdo? Esta fue la primera promoción. Aquí está la sede donde se abrió, pero aquí un dato importante, que la escuela prácticamente del 30 a 40% eran mujeres. Y después la revista que le escribía todo el tema, pues evidentemente, fijaros hasta dónde llegó, hasta la India y en toda Hispanoamérica. Ya en el primer congreso, el año pasado en naturopatía, pues está la ponencia, cómo desde la escuela de Benedicto Luz se fueron formando los pioneros de la naturopatía hispanoamericana. Podéis verla también, que pasó un poquito, pero se expandió rápidamente a nivel mundial, como estamos viendo. A nivel de España, José Castro entró por aquí, en Portugal también, en Francia,
se expandió rápidamente por Canadá, evidentemente del norte, y poco a poco esa idea de Benedicto Luz, ¿ves? Concepto, denominación, ¿qué pasa? Pues evidentemente ahora pasamos de ciencia a profesión, y para que una profesión que hay que hacer primero para aprender la profesión, ¿cómo se aprende? Pues siguiendo unos criterios que él establece siguiendo la ciencia naturopática, como estamos viendo. Aquí está la primera promoción. Y no voy a entrar en detalle. Bueno, y una vez que tenemos la escuela, ¿qué hacemos ahora? Oye, pues están saliendo gente a la calle, ¿qué hace? Pues hay que buscarle un puesto de trabajo, ¿no? Porque si tengo una ciencia, le voy a enseñarla, pero no hay puesto de trabajo. Cuando salga no hay trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿quién va a estudiar? ¿A que sí? No estudia, porque no hay salida. Puedes estudiar para ti mismo, porque ya tienes un trabajo, no hay problema, económicamente, pues mira, voy a aprender estas cositas de Benedicto Luque, que dice que es muy bueno, ¿qué tal? Pero el objetivo de Benedicto Luque, ¿cuál era? Oye, que haya puestos de trabajo. Y además lo vivió con tantas demandas, denuncias y todo lo que había. Ese puesto de trabajo, bueno, profesión, ciencias, te formo en la entrada en la profesión, para que buscar los puestos de trabajo. Si no, no hay profesión y la ciencia sirve para poco, porque no es una ciencia teórica. ¿Y qué hace? Pues evidentemente pues fue una asociación profesional de naturópatas que pues para proteger, para que tengan el monopolio de la profesión y poder luchar. Aquí pongo la foto de esta, fue una de las asambleas que hubo de la American Naturopathy, que está puesto el nombre, American Naturopathy Association, Ana, creo que fue en Chicago. Aquí, mira, ya estaba, me cuenta un tema interesantísimo, ¿eh? Si veis la historia, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos el paso de ciencia y profesión, que es el objetivo de la ponencia, que se vea claro, idea, ¿eh? Concepto, denominación, tengo el nombre, pues ahora que tengo, pues una profesión. Ya está. Y aquí está, se llamó, que anteriormente se llamó Naturopathic Society America, después, los presidentes de Sebastián de la Sociedad ENNE, y a partir de 19 se organizó como la ANA con 18 asociaciones estatales que había, entre ellas la de Nueva York. Y aquí está la American Naturopathy Association, aquí estamos el tema, bueno, los beneficios obtenidos para afiliarte, todo el tema ese. Y aquí os pongo tener una frase de él que es muy interesante, nivel organizativo, toda la práctica. Lutz, Benedicto Lutz fue presidente hasta 1921. Pero en ese año, debido a todo lo que estaba haciendo el tema, se le eligió como presidente vitalicio. Y dice, bueno, pues seguimos adelante. Y estuvo 24 años después. Como estamos hablando de Benedicto Lutz, vamos a hablar de la historia, que es muy interesante, de esta organización, qué pasó después de su muerte, quién la llevó después. Es muy interesante para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Pero conocer la historia, saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Si no. Y aquí en el discurso que dio ante los miembros de la ANA, cuando los eligieron presidente vitalicio, fijaros lo que dijo, lo traduzco, en el año 1925. Aquí está publicado en la revista. Dice, durante 30 años yo personalmente he llevado a la profesión naturopática en mis hombros, luchando. Y tremendo, si leéis un poquito la historia, bueno, pues aquí tenéis también los objetivos, cuáles son los objetivos ¿eh? de la asociación, es decir, van afiliando, bueno, pues ya tenemos el tema, oye, tenemos ya una entidad, ¿para qué? Pues porque tiene que tener monopolio de la profesión, digo, para defender los derechos de la profesión y evidentemente los puestos de trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde estamos? Dice, en Nueva York, pues vamos a ir al estado de Nueva York a que regule la naturopatía y vamos a empezar por Nueva York. Después iremos por otros estados. Entonces se llega al estado de Nueva York, donde hay una de la sección de la ANA, o sea, actualmente tiene otro nombre, y una ley para otorgar licencia para el ejercicio de la profesión naturopatía. Aquí está, 1914, Naturopathy Legislation Series. Es la lógica de la evolución, que por eso Benedicto Luz comenté al principio la razón de la historia, que le tocó, que me lo hizo bien. Tengo esto, tiene que haber puestos de trabajo, si no, ¿para qué queremos una profesión? Si no hay puestos de trabajo. Y si lo que hay es en conflicto con él y tenemos demanda todos los días, como le pasó a él. Buen razonamiento, que sí. Y en su declaración ante el legislador, la New York State Society, en la sección de Nueva York de la ANA, le pregunta, bueno, ¿la naturopatía qué consiste? Y dice, mire usted, consiste en esto, pero queremos que haya una licencia. ¿Y qué licencia es? Por los que hayan salido de la escuela esta que está homologada por la ANA, pues los que salen de aquí que tengan una licencia, ¿está? Para ejercer, ¿qué incluye? Pues mire usted, que esto es lo que incluye, aquí está. Fijaros todo lo que incluía, estamos hablando de 1914, lo que se presentó
directamente. Es una profesión, esto es lo que hacemos. No está mal, ¿no? Y pone un etcétera como diciendo un montón de cosas. Impresionante, todo lo que estudiaba. Fijaros que estaba la cura de Snake y la cura de Adolf Huss, que hablamos antes, el libro Retorno a la naturaleza, muy interesante, ¿lo ven? ¿No? Todos los agentes y otros agentes naturales de salud, recreación, sugestión, vibración. Es que eso es la naturopatía. Era, es y sigue siendo y seguirá siendo. ¿Eh? No es un sumatorio de terapia. Vamos a sumar A, B, C y D. Vamos a sumar la osteopatía, la homeopatía, la acupuntura. Vamos a sumar, como intentó el otro con Gary Lila, ¿no? Por eso puse aquello, ¿no? Las terapias naturales, la madre de todas las terapias naturales es la naturopatía, en 1925. Voy a ver si se entera este. Al final se enteró y volvió. Y dijo, bueno, vamos a seguir. Ya estaba tan asentado el nombre de naturopatía que ya no pudieron. Ya lo intentaron después, otro con fisiatría, con no sé cuánto, poniendo el apellido, pero es lo que llegó. Bien. Bueno, pues aquí está lo que, mientras estoy aquí comentando esto, estáis leyendo, que es lo que se presentó en Nueva York. Bueno, mira, el primer intento, oye, por intentar lo que no quede, salió. Aquí está. Aquello fue el origen para que se consolidara la profesión naturopática como grupo ocupativo que se llamó. Oye, primero sí vale aquí, pero vamos a ponerlo en el diccionario de ocupación, en los títulos. Aquí he traído el del año 90, del 91, porque en aquella época no lo he encontrado. ¿De acuerdo? Pero he puesto para que todavía existe. Igual que en España, pues existe también el catálogo nacional de ocupaciones, que estamos los naturópatas, existe catálogo. Bueno, pues allí la primera, ya estaba en el catálogo puesto, que la definición, uff, ¿de acuerdo? Es impresionante, está muy bien, ¿no? Pueden hacer, como dicen ellos, menos cirugía y como decían también en términos españoles, el vademecum médico, es decir, recetar medicamentos, farmacología y cirugía. ¿Eh? Queda muy bien definido de aquella época, el que quiera verlo un poquito más profundamente, se va a cuadernos de historia de la naturopatía, que es la bibliografía de historia que recomiendo, y vais a poder ver un poco cuál es la definición, la primera definición en el diccionario de ocupaciones. Muy interesante también, ¿eh? Pero la primera regulación, estamos hablando ya de 1929 en febrero. Fijaros, Nueva York 1914, la asociación sigue y va creciendo en todos los sitios, de tal manera que se va integrando muchísimo. ¿De acuerdo? Y algunos muy famosos y muy interesantes, que también se fueron adheriendo. Y lo más importante, destacarlo quizá, bueno, importante es todo lo que ya, destacando la definición de naturopatía, donde se especifica claramente que la naturopatía es una práctica no médica. Fijaros la definición. Es que es lógico, si es médica, también existía la Asociación Americana de Medicina, que es la que denunciaba a Benedicto Lula, que sacó los documentos, todo aquello, famoso informe Fletcher, creo que se llamaba. ¿Entiendes? Es que es lógico, no puede decir yo soy médico con un apellido, no se puede, porque no se puede. ¿De acuerdo? Sería una especialidad de, entonces lo estudian otros y se especializan en. Esta definición importante, la he puesto traducida y después en el original en inglés, que es la que viene en el diccionario, y después la definición de la primera regulación que se hizo, ¿no? Es una práctica no médica. Muy bien, entonces ya tiene el conflicto. Si ya Benedicto lo había ganado el juicio, como muchos más, ¿ya no? Por intrusismo, por práctica ilegal de la medicina que se llama, ¿no? Esto es importante ponerlo también en énfasis, porque todavía esto existe, que si soy tal, pues un apellido, que tal, que médico no sé cuánto, que natural, artificial, neutro, transitivo. Eso tiene otra lectura también. Y aquí está aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en febrero de 1929 y fue firmada por el presidente que lo tenéis, Calvin Coolidge, y crea la independencia para el arte salutador, ni siquiera decía curador, es la traducción de Healing, no es curación. Tropatía, según se recoge en Nature Pats, ¿veis? La revista que vimos antes, febrero de 1933, de Roa, White, Benedicto Luz, página 39. Ciencia y profesión. Punto. ¿Esta profesión entra en conflicto con otras? No, es que si entra en conflicto no es una profesión. Son activistas. Es un activista que estoy en contra de algo, voy a luchar contra algo y a veces acabo con eso porque es malo y lo mío es bueno. Eso no es una profesión. Eso es el partido, el Frente de Liberación de la Salud, Pro Salud, por ejemplo, ¿no? Que también se puede tener un Frente de Liberación Pro Salud, evidentemente, ¿no? Eso es legítimo. Está hablando de profesión
como decía Benedicto. Y aquí está una frase también suya a raíz de todo, porque después seguía el tema. Sigue R, que es R, igual que todavía nos pasa algunas veces, que tenemos que decir, ¿qué es la naturopatía? Algo, todavía no se han enterado. Bueno, fundado la ciencia por naturopática, fijaros que frase no he querido traducirla, porque como todos sabemos inglés, evidentemente, podéis traducirla porque aparecen dos frases de referidas a animales, si lo veis, ¿no? Más o menos quiere decir, traducirlo brevemente, oye, que no nos digan más que somos unos fanáticos de la natura cure, que no somos fanáticos ni somos hechos. Y que nos comparen, un Garfield sería un tábano terapéutico, pero después de traducir de otra manera, ni tampoco somos, como dice una mula antimédica. No nos confundan, no somos fanáticos y que no somos activistas. Que sí, nosotros, sí, oye, la vida natural, todo eso, bueno, hay que distinguir lo que es apuntarse a un movimiento naturista, está muy bien, o higienista, muy bien, claro, que eso es bueno, ¿no? Yo tengo mi trabajo por la mañana y después pues, me gusta irme a las playas a practicar nudismo y ser vegetariano, me gusta, pero yo tengo mi trabajo. ¿Ve la diferencia entre activista como... Es que esta frase lo deja claro. Que es un activista y que es un profesional. ¿Lo veo, no? Antimédico, que es un antimédico. Mira, yo estoy en contra de la industria de esto, farmacéutico. Bueno, pues pero usted qué, no, yo trabajo de ingeniero técnico en telecomunicaciones. Ah, pues entonces, usted tiene una profesión. Por sus ratos libres, es usted activista. Pues ningún problema. Pero vemos, Benedicto, lo que hace ciencia, es una profesión, una asociación para defender los intereses y regularla. Tiene una licencia y un puesto de trabajo, que no entre en conflicto con otro. Lo deja claro, pero clarísimo. Pero bueno, estamos en el siglo XXI, sé que lo dejamos sin traducir al español, que es complicado, parecen los dos animales, fly puede ser tábano o algo así, ¿no? Y muli ya sabemos lo que es, ¿no? Pesado de esto, antimédico y todo el día, como rebuznando, ¿no? Sería, ¿no? La traducción también, antimédico, ¿no? O un fanático de la natura pura. Qué importante y qué visión, de verdad. A mí me fascina también, digo, investigando, leyendo, digo, qué barbaridad, ¿no? La sistematización y la claridad mental, ¿no? También el contexto histórico, evidentemente. Así que muchas gracias por la atención prestada y cualquier pregunta que vaya a hacer, pues a través de las redes sociales, correo electrónico, lo deja por aquí el correo, si aquí puede escribir en la página web nuestra. Yo soy presidente de la Organización Colegial Naturopática OCNFNACO de España, la cual me honra en presidir, valga la redundancia, y aquí está nuestra página web, colegionaturópatas.es. Podéis escribir a este correo electrónico y nos podéis encontrar en todas las redes para hacer preguntas y críticas. ¿De acuerdo? Critica todas las que haga falta. Estoy de acuerdo, me parece, está. Y sobre todo el tema de, que eso en bastantes congresos me lo han comentado, el tema de que Benedicto Luna, pues aquí, venga, que todavía crea en eso, que todavía en las redes está, si entras en Wikipedia lo voy a ver también. Fue comprado la patente, es un bulú. No voy a decir el nombre quién es, pero esa persona también la hemos invitado para que venga. Igual que hemos invitado a un montón de personas a este segundo Congreso Internacional de Naturopatía. Así que muchas gracias por la atención prestada y lo dicho, cualquier duda o cualquier pregunta en las redes sociales, correo electrónico, en nuestra página web. Así que nos vemos en próximos congresos y seguir divulgando, engrandeciendo la ciencia y profesión naturopática.